Vamos a tener hoy una nueva clase de bases biológicas de la conducta. Vamos a ir entrando en la evolución biológica. ¿Cómo es que se produce? Pues esto desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros en la actualidad. Vamos a ir viendo todos estos pasos de la evolución del hombre para conocer pues cuáles las bases biológicas de la conducta humana. ¿Bien? El concepto de evolución biológica y síntesis moderna de la evolución. Primero vamos a ver estos conceptos para adentrarnos luego en todo las peripecias del paso a paso del desarrollo del cerebro humano. La teoría sintética de la evolución, también conocida como teoría neodarwinista o síntesis moderna de la evolución, es una teoría que vincula las ideas darwinianas, podríamos decirles también, de la selección natural con las teorías de la herencia propuesta por Gregor Mendel. ¿Recuerdan a Mendel? Pues aquel que viste en las clases de biología de tu prepa, donde pues se hablaba de la combinación que hizo con chícharos verdes y amarillos y pudo sacar una teoría genética. Aquí están los puntos claves de esta selección natural. Por ejemplo, la teoría sintética considera la selección natural como el motor de la evolución. Se basa en factores como mutación, selección y deriva genética para explicar los cambios en las frecuencias alélicas poblacionales, los alelos de los genes. Entonces, también está la historia, ¿no? Comenzó con Charles Darwin y Alfred Wallace, quienes propusieron la hipótesis de descendientes con modificación por selección natural. También se relaciona con los experimentos de Mendel sobre la herencia de caracteres de los guisantes, los chícharos que les hablé, verdes y amarillos, y la combinación de ellos, que era lo que daban, cómo mutaban, cambiaban los genes al mezclarlos. La teoría sintética de la evolución integra la genética mendeliana con las ideas darwinistas para explicar cómo ocurre esa evolución biológica para llegar a lo que somos en el día de hoy. La síntesis evolutiva moderna, definición y formación. Veamos qué es entonces la síntesis evolutiva moderna. Teorías. Bueno, ¿qué es una teoría? Es un discurso informal. Podría decir, tengo una teoría para indicar que tiene una corazonada sin fundamento sobre algo, ¿no? Pero en ciencia, una teoría es algo que está muy bien respaldado con evidencias. Lo que hace fascinante observar las teorías es cómo cambian y crecen para asimilar nuevas informaciones. Veamos cómo evoluciona la teoría de la evolución con el tiempo. La historia temprana de la evolución. Ya así nos vamos a introducir en esta historia tan interesante de los cambios que tiene el hombre desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. Es importante recordar que, aunque asociamos a Charles Darwin con la evolución, él no inventó la idea. Los científicos han acumulado pruebas de que la Tierra era muy antigua desde que se descubrieron los fósiles por primera vez. En la década de 1660, Jean-Baptiste Lamarck sugirió que los animales de alguna manera se esforzaron por volverse más complejos. En 1844, todavía 15 años antes del origen de las especies de Darwin, el entusiasta de la ciencia Robert Chambers publicó un libro tremendamente popular sobre la evolución. El libro informó sobre algunos experimentos dudosos, pero aún solidificó la evolución en la imaginación del público. Y fue leído por luminarias que van desde Abraham Lincoln hasta la reina Victoria.
Y de ahí pues surgen la motivación en las personas a partir de estas literaturas, hasta que sale el origen de las especies de Darwin. Charles Darwin. Este señor, pues, ¿qué hizo Charles Darwin que fue tan bueno? Bueno, Charles Darwin propuso un mecanismo plausible por el cual podría ocurrir la evolución, la selección natural, la supervivencia y reproducción diferencial de los individuos basada en rasgos. Era una forma de explicar la evolución que no requería fuerzas misteriosas como la de los animales de Lamarck, esforzándose por mejorar. Darwin reconoció la importancia de las variaciones entre animales, aunque las variaciones en sí mismas son aleatorias. Algunas de ellas harán que un organismo sea más adecuado o inadecuado para la supervivencia y la reproducción. El organismo que se adapte mejor a su entorno vivirá más tiempo y tendrá más descendencia, que a su vez transmitirá esos rasgos para volverse más común en la población. Sin embargo, lo que Darwin no sabía era de dónde procedía esta variación, es decir, cuál era la justificación de que variaran y se modificaran, que sucediera la metamorfosis en algunos animales. Y esta es una imagen de Gregor Mendel, aquel que hizo pues la teoría genética en base a su estudio experimental con chícharos amarillos y verdes. Un señor que, bueno, fue partícipe de esta historia tan interesante de cómo pues se desarrollan los genes en el ser humano. Y ahora pues hablemos de Gregor Mendel, este gran experimental científico que creó pues la teoría a partir del estudio de los alelos en los chícharos amarillos y verdes, de los cuales ya les he hablado. Algunas personas imaginaron que los rasgos de una madre y los rasgos de un padre se mezclaban en la descendencia, al igual que dos colores diferentes de pintura se mezclarían. Gregor Mendel, un monje que vivió en lo que hoy es la República Checa, es considerado el padre de la genética moderna. Su trabajo sobre la cría de plantas de guisantes, chícharos, verdes y amarillos, como les dije, publicado en 1866, mostró que los rasgos se heredaban como paquetes discretos en lugar de combinarlos. Para simplificar su trabajo, observó que cuando hibridaba guisantes suaves con guisantes arrugados, la descendencia no estaría medio arrugada, todos serían suaves. Sin embargo, una cuarta parte de la descendencia de la próxima generación estaría arrugada. Y así se determina que no es en la propia mezcla que sale el cambio, sino en los descendientes. Observó varios otros rasgos mendelianos discretos, como que las flores eran púrpuras o blancas, pero no medio púrpuras, y así sucesivamente. Es decir, cuando mezcla el chícharo amarillo con el chícharo verde, ¿qué ocurre? Que las flores pues salían de un solo color, no mezcladas como son violetas, es decir, púrpuras y blancas. Entonces, eso ya le dio una idea, y esta teoría también sirve para determinar la teoría de la evolución del ser humano. Hasta aquí esta parte. Tenemos una segunda parte del tema donde ya vamos a ir entrando en los homínidos. Entonces, hasta ese próximo tema, nos vemos. Ya les llegará el aviso de la nueva clase.